Ay, sí. Vamos a leer Son en lectores. Colosenses, capítulo 1. Dice, En el 3. voy a leer en esta versión. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en el cielo, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado a vosotros como también en todo el mundo y fructifica, como también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como también habéis aprendido de Epafras, consiervo amado nuestro, el cual es por vosotros fiel ministro de Cristo, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, con mayúscula. Por lo cual también, cuando digo con mayúsculas, lo que quiero decir es que la palabra espíritu es el Espíritu de Dios aquí, porque está con mayúsculas. 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Hasta dónde hay un subtítulo? Hasta el 14. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué rico, ¿verdad? Que está ese capítulo. Eso es lo que tenemos que hacerle llegar a nuestras familias. A nuestras familias. Porque, por ejemplo, la familia Gerardo, como es muy estudiada, muy preparada, toda su confianza está puesta en su conocimiento y en su dinero. Pero vea esto que le pasa a Pilar y a Diego. Como Diego tiene una pensión tan alta, le digo yo a Gerardo, le alquiló un apartamento a su nieto para que viviera ahí solo. Y seguro le da plata para que comprara sus cosas. Porque confían en sus recursos, en su... Y le hizo un daño grandísimo. El capullo, el gusano del capullo no luchó para salir de la caparazón, sino que llegó su tío. Porque el abuelo. El abuelo llegó y porque tiene plata, porque tiene una pensión. El otro día estaba el mismo nieto diciéndole a mis nietos, es que a mi abuelo le pagan una pensión de 7 millones por mes. Es de una de las pensiones de lujo. Entonces me alquiló un apartamento para mí. ¿Sí? O sea, qué cosa más terrible, porque son muy capaces mentalmente en inteligencia. Llegaron a... Diego es abogado, pero era profesor de la Universidad de Costa Rica. Y Pilar es una eminencia en no sé qué. Es un doctorado PH en Ingeniería Genética. Y que también PhD. tiene una pensión de 4 millones, entonces ellos dos ya no saben qué hacer con tanta plata, que me den un poquito. Y entonces, ¿qué cosa? Porque confían en los recursos económicos, en el dinero, pensando que eso es la solución para sus nietos. Y tienen una visión de lo que es un hijo exitoso. Un hijo exitoso es el que tiene un buen carro, un buen... ellos, sí, porque sí, Claudio tiene carro, pero sin ninguna orientación ni un deseo de, ni una
objetivo de nada, porque no hace nada. Es una vida vacía, Exacto. totalmente. Entonces, ¿qué es? Ellos necesitan eso. Necesitan la verdad. Cuando estaba leyendo ahorita Colosenses, Este. me llegó a mi corazón, la siguiente idea que estaba ahí transitando en toda mi mente. Jenny me va a regañar porque ella sabe por dónde voy, ¿va? Pero Ya le está haciendo ojos. no, apenas ella se dé cuenta de lo que voy a decir. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Por qué razón, verdad? Desde que yo era niño me encasillaron en una religión. O sea, me encasillaron en algo que usted tiene que cumplir, que usted tiene que hacer, que usted tiene que no fallar, ¿verdad? O sea, una figura que realmente yo he detestado por siempre y que todavía me persigue. Entonces, si uno empieza a ver esta carta que Pablo le envía a Colosenses, en ningún momento él está hablando de una religión. Es que la palabra religión, es segunda vez. Religar, viene de la palabra religar, es adherirse por segunda vez a Dios. No es la doctrina que usted sigue, no es la iglesia a la que usted va, es la decisión suya de ligarse nuevamente a Dios, porque éramos de Dios. O sea, nacer de nuevo, en otras palabras. Correcto, esa es la verdadera religión. Vea lo que él dice, vea lo que el apóstol Pablo aquí en el versículo 9 escribe. Producto de oír el testimonio de su consiervo Epafras. Entonces él dice, en el 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, Epafras está testificando de cómo son los hermanos de Colosas. Entonces Pablo él se siente gozoso de ver que existe en Colosa un grupo de hermanos, ¿verdad? En el cual Epafras es testigo, impacta el corazón de Pablo y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, digo yo, usted lo dijo ahora hace un ratito, María Elena, esto es lo que nosotros tenemos que transmitir a la familia, que no es un tema de recursos económicos, sino es un tema mucho más poderoso de lo que uno se puede imaginar. Entonces, yo le decía a Jenny hace unos días que yo al rato me siento como decepcionado, ¿verdad? Porque uno da y da por aquí y no ve resultados, da y da por acá y no da resultados, da y da por acá y no ve resultados. Pero, por ejemplo, ustedes me traen a mí, ustedes los Epafras, me traen a mí un súper testimonio de Quique. Entonces mi corazón se llena de alegría de ver que Él me ha puesto en mi corazón el poder de la oración, el poder de la imposición de las manos, el poder de imaginarse Isaías 53 actuando en las personas. Porque a cañonazos no podíamos meterle aquí que esto. Tenía que ser libre del pecado para que Él llegue y se manifieste delante del juez y los abrace y les diga, gracias Mariel por lo que Dios puso en tu corazón, que aparentemente era algo en contra mía, pero que me ha bendecido. O sea, es lo que en el Evangelio de Marcos dice en el capítulo 5, que este Garadeno, ya al final de Marcos 5 dice que estaba en su sano juicio cabal y que la gente lo veía y decía, este es aquel, pero ahora lo vemos bien vestido,
bien ordenado. Pero qué diferente. Qué diferente, como ustedes están viendo aquí que. Su juicio Entonces, cabal. entonces uno dice, y mi corazón se alegra como el de Pablo, de escuchar el testimonio de estos Epáfras Ramírez, ¿verdad? Que no ha sido en vano Nada ha este sido trabajo. en vano, nada ha sido ¿Mm? en vano, Roque. ¿Me entiende? Qué bonito. Entonces digo yo, vale la pena Seguir. seguir y Y seguir. eso es lo que nos anima, tener un Dios vivo. Sí. Sí. Eso es lo que nos anima. Y Como- ver su fidelidad, que realmente Sí. Él es verdad. Porque sí, es cierto que como humanos a veces queremos ver, ¿verdad? Ver resultados para que nuestra fe siga mal, ¿verdad? Pero es rico ver el trabajo de él. Pero cuando uno ve la mano de Dios, porque vieras que ayer o antier estábamos con eso de que hoy teníamos que estar ante el juez, todos los implicados. Y yo decía, Gerardo, oremos para que el Señor sea el que tome el control del juez y de todos nosotros, y que la paz de Dios esté. Y cuando ya llegamos, era real la petición. Dios nos la mostró como una verdad, una realidad. Ahora les cuento el testimonio de alrededor de mamá. Pero vea qué bonito esto. Porque es que a mí me impresiona, Pablo. Ahorita acabamos de pasar por aquí. Y vimos posiblemente un montón de cosas, pero no lo que estamos viendo, que es producto Hoy. del testimonio de ustedes. Pero entonces ve, Pablo se enfoca, ve cómo él se enfoca. Por lo tanto, por lo cual también nosotros, ¿verdad? Desde el día, o sea, ¿quiénes son nosotros? Pablo y Timoteo, ¿verdad? Porque Timoteo está con Pablo aquí, escribiendo esto de Colosas. Entonces, nosotros es Pablo y Timoteo, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, este testimonio, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar. Pero entonces yo he venido entendiendo que el concepto de la oración es que Dios nos revele Isaías 53 para poder entender qué es lo que está pasando en Isaías 53. Esa es la oración. La oración es con motivo de la salvación. La salvación para aquel que todavía no se le ha quitado el pecado de muerte, pero también es para aquellos que ya se les quitó el pecado de muerte, pero que también hay que quitarles el pecado de no muerte, ¿verdad? Que son las dificultades, que es un montón de cosas. Esa es la oración. Pero se puede orar así como estamos orando nosotros, para que Dios... Claro que sí, pero como digo yo, en modo salvación. Ajá, claro. En modo salvación. Sí, No cuando yo me pidiendo, salvo. sí, Ya cuando solamente me cosas materiales Ah, o no, cosas. por supuesto. Dice, no cesamos de orar. Ese es el trabajo de un ministro. Orar, orar y orar. Yo le digo a Jenny, cariño, este es el trabajo de nosotros, los abuelos. Orar y orar en modo salvación. No para que gane el año, no para que Consiga un buen trabajo. no para que pueda ser sanado. Por protección sí, porque... Pero entonces, perdón, pero cuando dice la palabra de Dios, que no recuerdo ahorita la cita, pues yo soy muy malo en eso, que dice, así está en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, buscar primeramente es, oremos en modo salvación para que el reino de Dios y su justicia llegue a esa familia. Y cuando llega la salvación del pecado de muerte y el pecado de no muerte, Él agrega todo lo que hay que agregar. Sí, por supuesto. Pero entonces nos venden, ¿verdad? Para mantenernos encerrados en una religión, nos venden conceptos Necesidades. de otro tipo, Sí. ¿verdad? Y nos ponen necesidades que no son reales. Sí, pero vea lo que él dice. En la oración, él está pidiendo para que los colosas sean llenos del conocimiento de la voluntad de Jesucristo. Así que... Pero no solamente la voluntad de Jesucristo, porque si vamos
al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, habla de la voluntad del Padre, que son dos ideas. Es esta misma voluntad. Vean, es que es impresionante. Vean. De la voluntad Dice, del Padre. Dice, San Juan 6:8 dice, vamos a ver, dice, porque he descendido del cielo, ¿va? O sea, Jesucristo le está hablando aquí a unos hebreos ahí, y le dice en el 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Jesucristo, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces, Pablo está hablando aquí de la voluntad de aquel que envió, porque al puro principio está hablando del papá de Jesucristo, aquí en Colosenses, y entonces dice, vea el 39, y esta es la voluntad del Padre, o sea, esta es la voluntad del Padre de Jesucristo, esta es la voluntad de él, que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que me ha dado. Entonces, en Isaías 53, Jehová, que es el papá de Jesucristo, es el que quita el pecado de la persona, coge esa persona que lo libra del pecado y lo pone enfrente de Jesucristo. ¿Qué sería? Enfrente de personas como nosotros que tenemos la revelación del Evangelio, que sería enfrente de Jesucristo por la fe, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos por la palabra que si esa persona llegó a nosotros es porque ya Dios Padre le quitó el pecado y ya esa persona viene a escuchar. Entonces, realmente el que hace todo es Dios Padre. Y dice, y porque esa es la voluntad de él. Pero sigue aquí, dice, no pierda yo ninguno. Entonces, cuesta ver aquí que salvo. Pero la voluntad de Dios es... Pero la voluntad de él es tenerlo salvo y hacerlo un gran siervo de Dios, porque va a ser un gran siervo de Dios. Dice que yo haré conforme ustedes me hablan a mí, ¿verdad? Entonces dice, 40, y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré el día postrero. Entonces ven, en Marcos capítulo 1 dice que el Señor Jesús dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces nos dice religiosamente, usted tiene que creer. Usted tiene que creer. Eso es un error. Porque si yo hago el ejercicio de creer, es una obra. No, es que es una obra. Y en mi fe, en mis fuerzas. Pero el que hace que el que es nacido nuevo crea es Dios Padre. Es el que hace que nosotros creamos en Jesucristo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Verdad? Entonces Pablo está conectando aquí. Dice, seas lleno del conocimiento de su voluntad. Entonces, acabamos de ir a San Juan para ver el conocimiento de la voluntad de él. Que no desprecia. No es una frase, llenos del conocimiento de su voluntad. Pero ¿de qué está hablando Pablo? Está citando Juan capítulo 6, de lo que acabamos de explicar. Pero no solamente se queda ahí, sino que dice, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Ajá. Todo completo, todo el paquete completo. Entonces, él pone en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es la voluntad de él? Pero nos agrega sabiduría para poderlo compartir y nos agrega entendimiento espiritual. No dice inteligencia. Posiblemente en esa versión. Es que esa versión. Pero sigue. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, para que yo ande como Jesucristo, yo no puedo. Pero Él dice, te pongo todo esto para que siga, para que se refleje en ti cómo Jesucristo se movía. ¿Qué era la locura de Jesucristo? Se cayó. ¿Qué era la locura de Jesucristo? Predicar y predicar y enseñar y enseñar y enseñar. Eso es lo que hay que hacer. Dice, sigo. Agradándole en todo, fructificando en toda buena obra
¿verdad? Que precisamente no es hacer cosas buenas. La buena obra, ¿qué es? Discipular, predicar la palabra, esa es la buena obra. Porque la buena obra, ¿quién la hace? La obra la hace Jesucristo. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, en la medida que uno comparte y comparte, está creciendo en el conocimiento de Dios. Pero vea qué bonito, porque de aquí, del 11 al 14, resume el Evangelio lindísimo. Pero porque entonces dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. O sea, para que mencione potencia de su gloria, quiere decir que... ¿Ah? O sea, para mí son difíciles de comprender. Sí, pero la potencia de su gloria, ¿qué significa? Que solamente la potencia de su gloria es capaz de ir al corazón de una persona y sacar este ser espiritual que es poderosísimo. Pero se necesita algo más poderoso. Es la potencia, es la potencia de su gloria. A mí esa potencia me suena como una bomba atómica, algo así. Pero entonces dice... Porque es potencia del poder. Sí. Y pues entonces él dice, porque esta potencia de su gloria está en sacar el pecado, que tiene que ser muy potente esa mano para sacar el pecado, porque el pecado es muy potente. O sea, a ver, porque este espíritu inmundo es muy potente, porque este Satanás es muy potente, se necesita una potencia de la gloria. ¿Quién está en la gloria? Dios Padre. Pero entonces dice, para toda paciencia, o sea, porque esto es un asunto de... No lo vemos, pero Él nos pone paciencia para seguir y seguir Él sabe la obra y seguir. Que está haciendo Correcto. Adentro. Ajá. Dice, paciencia, longanimidad y poniendo a esa muchacha que te encontraste allá, ahí donde estaban haciendo ejercicios, que es así, ¿verdad? Longanimidad con gozo. Y sigue Él. Importantísimo. Dando gracias al Padre. El concepto de agradecimiento es una puerta que se abre constantemente. Siempre. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo. No es que nosotros somos idóneos. Él nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en luz. Sí, es la voluntad de Dios. En luz. O sea que antes estábamos en las tinieblas y Él nos dio una herencia, nos santificó para que andemos en luz, porque Él es luz. ¿Puedo participar? Sí, claro. Es otra cosa que nos impresionó. Creo que es en Colosenses, donde dice que los que andamos en luz, cuando Cristo venga, nosotros vamos a saber. Porque Él dice, y vendrá como ladrón en la noche. Pero nosotros ya no estamos en la noche. Amén, así es, sí, qué bonito. Entonces, que para los que estamos en luz, sí vamos a saber. Sí, vamos a saber la venida. Qué bonito, sí, es cierto. Ahí lo dice Colosenses, sí. Por ahí. Y dice el 13. Entonces vea qué bonito. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, nos perdonó el pecado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos llevó al cielo, ¿verdad? Y entonces dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué lindo. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hay que orar primero por la familia para que Dios empiece la obra en ellos. Sí. Que comience a suavizar el corazón, no sé, hacer la obra porque Él es el que hace la obra. Él es el que sabe cómo. Como uno, cuando alguien les lleve la palabra, ya tengan el oído. Sí. Claro. Pero si nosotros... Pero oramos por eso, así es la oración correcta. Así es la oración correcta. Si nosotros, ¿verdad? Porque, o sea, esa es una enseñanza o una mala enseñanza, o yo crecí con que crea, que acepte al Señor Jesús. No, y no solamente eso, sino que tenés que estar metido ahí. Pero ahí, si no practica, no. Y si no entiendo qué es ahí. Y si no entiendo qué es ahí, y si ahí no me dicen cómo es esto, ahí estoy ahí, nada más. Sí, sí, y hay tanta bulla. ¿Me entiendes, Gerardo? Sí. Hay tanta bulla para el evangelio que lo distrae, que distrae a mucha gente. Sí. Hoy me contaba la hermana de Roger que ella está en 500,000 cursos, ¿verdad? En la iglesia.
que están ahora hablando de Dice, una iglesia evangélica. sí, de eso, de la diversidad de género o eso, Ah, sí. ¿verdad? Perdiendo el tiempo. Entonces ahí los tienen, pero meses duran esos cursos con la palabra. Pero ¿y qué? ¿Qué hacen? ¿Qué puede hacer uno? ¿Cuál es el problema de la diversidad de género? El pecado. Eso es todo. El pecado es que Satanás se está Sí. atacando con todo, El ¿verdad? pecado es que tiene un montón de espíritus inmundos, que uno A los es jóvenes y a los niños. LGTB, el otro es binario, el otro se Yo siente siento que no un se perro, el a los otro. niños Eso y a los jóvenes. es porque- toda esa Puro diversidad. cuije, marca Pero diablo. ahora Sí, usted sí, verá puro cuije. pongamos, ¿cómo es que se llama esa mujer que es muy famosa en la radio? Que es lesbiana. Lesbiana. ¿Cuál? Las cuatrufias, una de las cuatrufias. Bueno, una de las cuatrufias. Ah, esas que son dos Marcia Saborío es ahora, después de que tuvo hijos y todo eso, ahora es lesbiana. Sí, porque ahora es la nueva de Sí, por eso. Y la otra, la de Radio Columbia, ¿cómo es? Radio Columbia, no es que nosotros no vemos. Que es muy fea ella, papi. Ay, me regalan un poquito de agua Claro. con hielo. Agua con hielo. Sí, digo agua con hielo, cualquiera. Ay, ¿cómo es que se Comparte. llama, mi amor, esa Pero que es habla? tuyo. No es Vilma Ibarra, es la otra. Amelia. Amelia Rueda. Amelia Rueda. Ay, no puede ser. Sí, claro. Por eso es que yo digo que también las vi. que también los viejillos Amelia Rueda. más viejillos y resulta Como que tiene mucha plata, entonces se hacen, pero con ¿cómo se poquito puede? hielo. Ya le Lo di. más corrupto No, es es eso. Amelia. Pero No, le di- es que menos hielo, Menos hielo. A menos hielo. unos 3 cubitos. No tanto. Ya. No, es que esto es para mí. No, Ay, sí está que ese tuyo. no le gusta. Ah, pero Gerardo quería el agua, ¿no? Gerardo, ¿usted quiere agua con hielo? Bueno, ya cogió ese, Gerardo. Tómese así. Bueno, yo voy a tomar perdón, ya le alisto. Está muy frío y le da dolor de granizado. ¿De veras? Dolor de granizo. Si le echa, Es que yo estoy acostumbrado. si le echa un poco de sirope, es un granizado. Yo estoy acostumbrado. Así decía mi hermana, me dio dolor de granizado. Sí, legítimo. Sí, legítimo. Yo no sabía que la loca esa Amelia Rueda también se declaró Sí, gay. por eso, entonces se está atacando, sí, a jóvenes, a niños, a la gente vulnerable. Esas mujeres quedan solas y entonces dicen, ay, sí, Y tía, tienen yo mucha no plata. sabía que era homosexual. No sabía que ahora me gustan las mujeres. No sé, pero con los niños y los jóvenes es un ataque tan increíble. Esto de esa ley que quieren pasar, de que si el chiquito quiere a los 2 años hacerse... A los 12, sí, dice y uno. allá, imagínate. Entonces, volviendo a ese La tipo falta de enseñanza, los atraen esos temas. Ujú. Pero lo más importante es que usar la potencia del Dios Padre para que nos pase de las tinieblas a la luz, no se predica. Claro, La y potencia, que ¿no? realmente ese es el sello o la que los va a proteger, ¿verdad? Sí. Eso es. Eso es Único, todo, sí. ¿Para qué conocimiento? ¿Qué? Sí. ¿Qué hacen con eso? Sí, ¿qué ¿Qué hacen se con puede ¿Qué eso? hacen resolver? con eso? ¿Qué hacen ¿Qué se con puede eso? resolver? Ujú. Pero es que la palabra Dijiste- Es como pura morbosidad. no Dijiste tiene- algo, María Elena, y quiero volverlo a repetir para que se nos quede más firme. Usted me pregunta, bueno, entonces la oración lo que lleva consigo implícito es la salvación del pecado de muerte y luego la salvación del pecado de no muerte. Esa es la oración. Entonces, quiero decirte cómo es que Jenny y yo hemos estado orando, ¿verdad? Nosotros realmente, Jenny y yo no estamos orando por, qué sé yo, que yo pueda comprar un carro, o que tal cosa, no. Siempre estamos orando para, en el caso mío, no es por la salvación del pecado de muerte, porque ya eso está,
ya Dios me lo Ya está regaló. resuelto. Pero digamos, oramos que yo siempre esté en modo salvación, porque dice Mateo 6 que nosotros debemos de perdonar, debemos de perdonar a nuestros deudores como Él nos perdonó. Entonces, nos enseñaron la mala enseñanza de que nosotros tenemos que pedirle perdón. Tengo que pedirte perdón, Gerardo, porque si te ofendí, ¿verdad? Porque dice Mateo 6 de que tengo que pedirte perdón por si te ofendí. Pero no es eso, porque realmente lo que está diciendo en Mateo 6, en la oración modelo, usted tiene que perdonar a los deudores. O sea, usted tiene que predicar. Usted tiene que predicar a esa persona porque usted es deudor de un tesoro. Eso es lo que realmente está diciendo Mateo. Pablo se conoce a sí mismo, él se da el nombre, yo soy deudor de la mujer. Ajá. Por eso tengo que decírselo a todo el mundo. Eso. Vea lo que dice. Porque somos deudores. Porque somos deudores. Vea lo que dice Mateo 6 en la oración modelo. Dice 9, Mateo 6, 9, dice, vosotros pues oraréis así, ¿verdad? Marilena, hablando de cómo es la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro, Isaías 53, Jehová, el brazo de Jehová, Jehová es Padre nuestro. Dice, sea santificado tu nombre, ya entrar en nombre, en modo de adoración. Venga tu reino, o sea, gracias por enviar tu reino. O sea, ¿cuál es tu reino? Jesucristo. Esto es el reino. Sea hecha tu voluntad en la tierra. O sea, la voluntad de Él es que nosotros seamos libres del pecado y que nosotros podamos creer en Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. Dice, sea hecha tu voluntad en la tierra, sea hecha tu voluntad en la tierra, en la persona, no aquí, en el planeta Tierra, ni en una finca, no, dice, tu voluntad en esta tierra, dice, ¿por dónde iba? En la tierra, dice, venga tu reino, Mateo 6:10, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, la voluntad es que esta tierra pueda ser perdonado del pecado de muerte, del pecado de no muerte, y que esta tierra viaje al cielo. Porque en el momento que esta tierra es perdonado, dice el Señor Jesús, le dice a Pablo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Es lo mismo que está hablando aquí. Entonces dice... Y por ahí dice que Él nos llevó a estar sentados a la diestra del Padre. Dice... Ahí tenemos que saber cuándo viene Cristo. ¿Sí? 11. Exacto. Y por eso es que Dios escucha la oración. Dios Padre escucha la oración. Porque estamos a la par de Él. Me duele granizado. ¿Cómo? ¿Me duele? ¿Cómo es? Dolor de granizado. Dolor de granizado. Estamos conectados. Porque estamos sentados a la diestra del Padre. En Cristo. En Cristo. O sea, Pablo dice que ya estamos sentados. Ya estamos sentados. Ya estamos sentados. No nos sentamos sentados. Pero ¿por qué Pablo dice que ya estamos sentados? Sí, ¿Por qué? Porque Él viajó al tercer cielo. Él vio todo eso. Él los vio todos. todo eso se lo vio. Por eso les estamos sentados. Todos los que... Dice, ve al 11. Vea lo que dice aquí. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Hay un sí condicional. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahí estamos nosotros, en Cristo Jesús. Dice, vea lo que dice el 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y todo el mundo se va por la comida. Es el pan. Danos a Jesucristo todos los días. Claro. Que Él es el pan de vida. De eso está hablando. Y sigo porque quiero llegar a esta parte. 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿realmente qué está diciendo? No es la obra de
de restablecer buenas relaciones entre los amigos y todo. No es eso, sino lo que dice. En el pan cotidiano que nos das todos los días, tú nos perdonas nuestras deudas. O sea, tú nos perdonas del pecado de muerte y del pecado de no muerte. Esa es la deuda que teníamos. Veníamos con una deuda, pero con el pan cotidiano, Él nos perdona eso. Y dice, como también nosotros, porque esa es la oración, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como también nosotros vamos a compartir el tesoro del Evangelio de la salvación, porque yo soy deudor y tengo enfrente una persona que lo necesita. Que es deudora también. Entonces, ¿cómo meten todo eso? Porque esto es tradición católica, con obra. Y así crecimos, porque aunque yo nací en un ambiente cristiano evangélico, está inherente en el ADN, porque nací aquí, está inherente en el ADN la mala enseñanza transmitida por la Iglesia católica. Sí, nosotros no dejamos de ser católicos. Es que No dejamos de ser católicos. Porque como ya venía eso, ya muy metido. Claro, es que desde chiquitillos. voy a aclarar No mientan. el concepto católico. La palabra católico significa universal. Yo soy católico, soy apostólico, lo que no soy es romano. Ajá. ¿Ya? Soy católico porque soy parte del universo. Estoy dentro del universo. Ya soy católico. O sea, soy católico. Soy apostólico porque creo en la doctrina de los apóstoles, pero no soy romano. Es lo único. Es lo único. ¿Y por qué ellos dicen que es romano? Por el Papa. Ay, pero es que ese porque es el trasfondo. Fue cuando se unió Constantino declaró como religión oficial el cristianismo en el Imperio Romano. Ahí se convirtió en romano. Si soy romano quiere decir soy pagano. Eso es lo que significa cuando la gente dice, y soy romano, soy pagano. Soy pagano. Porque ese era el poder que siempre ha estado el poder pagano, pero ese era el poder que se manifestaba a través de los césares. Entonces, vea cómo termina la oración modelo. Dice, 13, y no nos metas en tentación, ¿verdad? Mas líbranos del mal, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, amén. Vea, porque tuyo es el reino, es lo mismo que dice Pablo ahí en Colosenses. Y el reino. Y el reino, y el poder, la potencia, y la gloria. Él está hablando de esa potencia de gloria por siempre. ¿Cómo digo yo? ¿Cómo Pablo podía visualizar tanto, aunque él no estuvo con Jesucristo? Sí. Pero habla Es que la revelación que tiene Pablo habla en el mismo idioma de los evangelios. Sí. La revelación que tiene Pablo Es es que Cristo increíble. se la da a él, se la revela a Cristo. Porque es como si lo hubiera conocido, y hubiera estado así con pinches. Sí. ¿Sí? Así es. Hubiera sido de la argolla de los No, pies. porque él es el apóstol sustituto de Judas. Sí. Realmente, cuando los apóstoles hacen aquel al azar y Nombramiento, eso no. ese nombramiento no da ningún fruto. Pablo fue. Qué interesante, ¿verdad? Que una noche esta yo pensaba y decía, bueno, estaba ahí, de esas cosas que uno entra en esos estados. Yo decía, qué interesante. Usted entra en esos. Ve, Yo no. Los- Usted entra en esos. La continuidad de los césares en el Imperio Romano es lo mismo de la misma figura de la continuidad de los papas. Sí, claro. ¿Correcto? Es lo mismo. Porque ellos. La vivieron continuidad de los césares. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero era inherente porque los apóstoles, vean, los apóstoles crecen en un ambiente de imperio romano. Se muere Judas, pero entonces ellos dicen, hay que sustituirlo. ¿Por qué? Porque el imperio romano tenía senadores.
no sé cuántos senadores tenía, ¿va? Hoy no tenemos senadores, pero tenemos cardenales. Los cardenales. Es la misma figura. Sí, la misma. Y ellos, los apóstoles, siendo influenciados por el Imperio Romano, tienen que sustituir a Judas. ¿Por qué se les metió a ellos que tenían que hacer siempre 12? No sé. Habría que investigar qué significan 12 miembros. No hay las 12 tribus o algo así. No sé, pero podrían, Bueno, podrían ser 12 cardenales, podrían ser 12... 12 eran las piedras de los sacerdotes del tabernáculo. Pero lo interesante aquí, Roger, es que... Del pectoral. Es Jesús, ¿verdad? Yo no sé si el otro día me lo dijiste. Jesús es el que se encarga de hacer el llamamiento de los apóstoles. Y cuando los humanos hicieron eso, no sirvió. Porque Jesús... Y esto sí tiene que quedar claro porque los pastores pasan de pastores a apóstoles o no sé qué. Sí, es todo un enredo. Y también es estudiando, que se hacen pastores. Sí. No es por llamamiento. Sí. Y tal vez porque abrieron una iglesita por allá, otra acá, entonces ya son apóstoles. Sí, bueno, es que, bueno, ¿cómo es? Unos se autonombran apóstoles, otros se autonombran profetas. Sí. Escuela de profetas. Aquel tenía una escuela de profetas y no pudo profetizar el COVID. ¿Qué se hizo ese profeta? ¿Quién? ¿Cuál es ese profeta? Chávez. Chávez. Todavía está vivo ese señor. Sí, pero ya perdió mucha cosa, mucho poder después del COVID, porque le reclamaron, ¿cómo es que usted no sabía, profeta, que venía esta epidemia? Bueno, y vamos a repetir el concepto de la oración y oramos. Últimamente yo he estado enseñando a las personas antes de orar, bueno, lo estoy diciendo re mal. Últimamente, por medio de la palabra me ha puesto en mi corazón tener muy claro cómo es que la palabra quiere llevarnos a nosotros a la oración. Entonces, Mateo 6 tiene la oración modelo, ¿verdad? Pero la oración modelo, hay fragmentos por todo lado, y uno de los que yo he encontrado una conexión con la oración modelo es Isaías 53, Mateo 28 al puro final, que dice: id por todo el mundo y predicar y hacer discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son conexiones de la oración modelo, son conexiones del sentido correcto de la oración, porque la oración no tiene otra cosa más que la salvación. O sea, entonces... Pero sí se puede orar por enfermedad, ¿no? O porque dice, y los ancianos impondrán manos, y el que está enfermo... Sí, porque es que, María Elena... Entonces, ¿eso qué es? Sí, cuando le presentan que bajan un hombre en una camilla por el techo, entonces el Señor Jesús le dice a ese hombre, le dice: por la fe de tus amigos, ¿verdad? Primero lo sana y después lo salva. Entonces le reclaman. Entonces dice: pero qué más fácil decir, ¿verdad? Sí. Entonces, pero lo que quiero decirle es que para Jesucristo, una enfermedad física del cuerpo es sinónimo de pecado. Desde la óptica de Jesucristo es sinónimo de pecado. Sí, porque él dice que es lo mismo ser sano o ser salvo. Sí, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponernos de momento en el corazón de Jesucristo. Entonces, esta señora que tiene flujo de sangre, para Jesucristo no, el problema no es su flujo de sangre. El problema es que ella tiene el pecado, y el pecado le dice: ciertamente morirás. Y entonces, como la vida está en la sangre, ella está muriendo desangrada, pero no porque tiene un problema de ahí interno en su vientre, sino porque el pecado que está en ella, así lo ve Jesucristo, la está llevando a la muerte espiritual, que no le va a permitir entrar al cielo. Para Jesucristo, la enfermedad física es sinónimo de pecado. El problema es que nos vendieron a nosotros que el problema
físico de una enfermedad física, digamos, en el mundo cristiano evangélico, entonces nosotros tenemos que clamar al Padre para que Él nos quite esa enfermedad física, ¿verdad? Pero realmente lo que Jesucristo quiere es, si ya usted nació de nuevo, dedíquese al Evangelio y yo me encargo de su enfermedad física. Con esa visión es que tengo que llegar al trono de la gracia. Cuando ya es algo, no deja de enfermar. Exacto. Uno siempre se va a enfermar, sí, aunque sea salvo. Aunque sea salvo. Aunque esté salvo, sí. porque eso es un resultado del pecado de no muerte, ¿verdad? Sí, que seguimos en esta naturaleza caída. Y porque a veces, yo he escuchado eso muchas veces, si alguien está enfermo en la casa o es que usted tiene pecado, algo está ocultando usted, porque ¿cómo es que está tan enfermo siempre? ¿Verdad? Porque ese concepto. Sí, pero voy a llegar al corazón de Jesucristo, porque Él también tiene el corazón de quitarnos la enfermedad física. Claro, sí. Es que está inherente en Él. Sí, pero lo que pasa es que, digamos, Él es tajante. Él es tajante y le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado. Vete y sé libre de este azote. ¿Me entiendes? Pero ¿qué es lo que quiero decir? Él también, que ahorita no recuerdo en cuál evangelio él dice, vosotros me seguís porque tenéis necesidad, ¿verdad? Porque así somos, él sabe que así somos. Y el ser humano le da más importancia al cuerpo, ¿verdad? El él ser sabe humano eso. Quiere ver cómo es sanado físicamente. Él sabe eso. Quiere vivir sano. Y él sabe eso, Gerardo. Sí, quiere vivir sano, pero no solo eso, sino quiere ver el espectáculo de que es sano antes de ser salvo, porque ser salvo no le interesa porque no es algo que... tangible. Exacto. No es algo entonces, tangible. Él también quiere darnos de comer. Uh-huh. Él también quiere. Sí, no es que tampoco... Él dice, me buscáis porque tenéis necesidad, pero Él no dice... váyanse. No, Él lo hace. Él pone a los discípulos y dice, ¿cuánto tenés ahí? ¿Verdad? Pues es interesante. Y da de comer. O sea, físicamente Él da de comer. Pero también el trasfondo es que salva a la persona, ¿verdad? Que para Él es... Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Uno se presenta delante de Dios Padre. Y claro, María Elena, hay que orar por una enfermedad o por un trabajo, o por Quique, por todo eso, por supuesto que sí. Él no te va a rechazar ni no nos va a rechazar. Pero digamos, el hermano mayor dice, enfóquese en la salvación. ¿Y todo lo demás? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, yo también, María Elena, Jenny y yo oramos aquí porque tal cosa, Señor, ten misericordia. Y es un problema, es una necesidad física, un tema aquí. Pues, por supuesto que sí. Pero ya después uno, con gozo y alegría, espontáneamente Jenny y yo estamos evangelizando. Pero porque Él puso en nosotros eso, ¿verdad? Pero por supuesto, si uno está llorando delante de Él, porque me duele el estómago, es que me duele. Es que realmente el ministerio de la reconciliación es para todos. Todos tenemos somos deudores de eso. Ajá. Tenemos que reconciliar al mundo con Dios. No podemos quedarnos callados. Gerardo, no podemos quedarnos callados. Estamos orando por los vecinos. Amén, qué bonito. Amén. Entonces, también por la familia. En Santiago 5, vea. De Gerardo. Vea, en Santiago 5 hay una oración. Modelo. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Haga oración. Llame a los ancianos. Y a los no sé qué. Y nosotros, los que vamos más adelante en la revelación en la revelación de la palabra. Pensé que tenía que ver con eso. No, vea lo que dice Santiago capítulo 5. Hay gente recién nacida en la fe
Dice, vea lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 14, por ahí. Dice, aquí está, 13. Hace una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero veamos el concepto de la oración, es modo salvación. Haga una petición para que esa persona sea salva del pecado de muerte y salva del pecado de no muerte. Haga oración. Oración es salvación. Cambiamos eso. Abre otra pregunta. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante salmos. Entonces, en modo salvación tengo que tener un corazón cantando salmos de agradecimiento porque Él me pasó de las tinieblas a la luz. Constantemente el agradecimiento, ahí lo dice en Colosenses. En Colosenses también habla de cómo exhortar a una persona con salmos. Sí, así lo vimos un día. Ve al 14, el versículo 14 de Santiago. O abre otra pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe. Qué bonito. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ¿qué es lo que dice? Llame a los ancianos, que son los que conocen con profundidad esta potencia de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Dice, oren sobre él ungiéndole con aceite. Entonces, ungiéndole con aceite es poniéndole las manos. Porque cuando uno unge, le pone la mano en la cabeza. Pero cuando uno le pone la mano en la cabeza, es el brazo de Jehová. Entonces, ¿qué hace el brazo de Jehová en esa persona que está enferma? Le saca, digamos, si ya nació de nuevo, le saca el pecado no de muerte, que es esa enfermedad. El brazo de Jehová ungiéndolo. ¿Verdad? Con aceite, ¿qué es? Explicándole que ese aceite físico que se le está poniendo no es el aceite físico, sino que es el Espíritu de Dios. Un reflejo del Espíritu. Sí, el aceite es un reflejo, pero sí se pone aceite. Sí, es un símbolo. Sí se pone aceite porque nosotros necesitamos tener signos externos. Es como ser bautizado. Sí, entonces dice, oren sobre él. ¿Qué significa echarse sobre él? No, la mano. O sea, ponga la mano sobre él. Como Isaías que se puso. Dice, oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, explíquele qué significa la llegada del Espíritu Santo. Que tiene que salir el pecado de muerte para que llegue el Espíritu Santo. Explíquele eso. ¿Quién lo explica? El hermano mayor, el anciano. El que conoce con profundidad la palabra. Claro que a mí me enseñaron desde niño Santiago 5 y me llenaban de aceite y mamá oraba y untaba aceite a las paredes y un montón de cosas. Así las cosas. ¿Verdad? Lo metían a uno de esa dinámica. Tiene uno de esos muy fuerte ahí. Y entonces cuesta arrancar eso y poner la verdadera inteligencia porque era espiritual. así como era que dice Gerardo, 50 pestales en mi suegra. 50 costales. 50 costales es mi suegra. Entonces, María Elena, cuesta mucho arrancar todo eso y poner la inteligencia espiritual. Cuesta mucho. Sí. Por esa razón es que... Continuo. Y uno como ser humano le gusta más esa parte de... emocional. Sí, claro. Hablar en lengua. Sí. Entonces, oramos. Entonces, vamos a orar. Oremos por este muchachito. Te voy a contar, se dio el torno. A ver. ¡Wow! Gloria a Dios. El torno, pero otro testimonio. Hablamos que el Señor viene de Pérez Salón. Fíjate que me aparecieron 64 personas para comprar el torno. ¡Wow! Pero ese de Pérez de León le encantó el torno. Pero no quería pagarnos los 3 millones que estaban pidiendo.
Entonces, que en estira y coge, yo me puse a negociar, porque a veces le quito la... No, está bien, María Elena, está Me bien. puse a negociar con él y todo, bueno, está bien, se lo dejamos en 2.800.000. Porque lo que había ahí al inicio era 3 millones, el torno y un compresor que teníamos ahí viejito. Bueno, entonces al rato nos llama y nos dice, voy a pasar a dejar un enganche. Y le digo yo a Gerardo, no aceptemos el enganche. Si tiene la plata, que venga con la plata, y si no, no aceptamos el enganche, porque si aparece otro comprador, no estamos comprometidos. Entonces le digo, no, enganche no. Entonces, si quiere, viene el fin de semana por el torno, pero si alguien aparece antes, pues se lo vendemos al que aparezca. Al rato llama, no, mañana llego por el torno. Mañana llego por el torno, mi esposa le va a depositar la plata en Pérez de León mientras yo llego a la casa. Bueno, 2.800.000. Cuando estaba montando el torno me dice, me voy a llevar el compresor y le doy los 200. Fíjate vos. Después de que había negociado que no, que 2.800.000 al final. Hasta 200. Dice, le voy a dar los 200, se me lleva el compresor. Entonces, qué lindo. ¿Nos escucha el Señor o no nos escucha? Wow, qué lindo, ¿verdad? Pero yo me quedé, yo dije, Dios mío, Señor, pero es que esto es obra tuya, no hay más. Amén. Es obra tuya porque el primero regateó que el otro está bien, pero sin el compresor, porque le iba a Gerardo. Y el compresor no entra en esta negociación. Y Gerardo dijo, no, era así los 3 millones. Y el rato nos dice, está bien, le voy a dar los 200.000. Amén. O sea, si estamos orando por la salvación del pecado de muerte de Quique, Él nos resuelve el problema del torno. También. También. Él es todopoderoso. Sí. Todas las necesidades. Voy a decir otra cosa, porque un día el Señor me la puso y me dijo, estás maltratando a las personas. ¿Vos? Sí, pues yo hasta que me sentí así. Y me dijo el Señor, yo quiero bendecir a las personas sí o sí, sin ninguna condición. Y nunca condenarlas. No, porque ese no vino a ser. Yo hasta que me quedé así, yo me pongo en eso. Yo hasta que me quedé así, le digo, Señor. Porque uno comete el error de bendice a estos. De poner una condición. Y entonces él me dice, ya, no sea majadero. Yo quiero bendecirlo sí o sí. Independientemente de cualquier cosa, porque dice, el brazo de Jehová no se ha cortado. No se ha cortado la mano de Jehová. Y entonces me quedo así, digo, Señor, perdón, Señor. Sí, porque me enfoco tanto en algo que más bien parece como que... Con todo esto que estoy diciendo, es diciéndote que sí podemos orar por una enfermedad, porque sí o sí Él nos quiere bendecir. Sí, claro. Sí quiere vernos sanos. Sí. El problema es que la gente da más énfasis a eso. ¿Verdad? Pero yo le digo, yo me llevo unas regañaditas de tiempo en tiempo que tú no tienes idea. Yo hasta que reacciono y digo, sí, Señor, perdón, Señor. Porque somos muy dados a... ¿Qué cosa? A juzgar. Que uno es malo. Claro, ese es nuestro... uno de es malo. continuo solamente el mal. ¿Cómo se llama el sobrino que está allí en Pavas? Claudio. 23 añitos, amén. Entonces, ¿por qué que otra vez? Porque es que para que el Señor lo sostenga constantemente. Chequeando el arrepentimiento. Sí, uno no puede dar por sentado una cosa. No. Ya. No. No, porque eso es lo que uno... Pero él pone el querer como el hacer, así que él va a poner en el espíritu de Quique seguir. Sí. Dice, para orar, dice... Que su vida está escondida. Colosenses capítulo 1 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la palabra que tú nos has puesto, pero sobre todo Señor, estos dos testimonios poderosísimos Señor, como tú Señor amas la familia Ramírez y también nos ama a nosotros y también ama a las personas con las que nosotros estamos compartiendo. Estamos agradecidos Señor por Quique, Señor. Sí, Señor. Qué testimonio más impactante, Señor, de verlo a Quique en su sano juicio y cabalmente. Señor, clamamos a ti, tú sabes, Señor, clamamos a ti para que más personas estén llegando a Él, para que lo sostenga, Señor, bajo tu voluntad, para que Él pueda transitar y tener una base más firme, Señor, para que Él despegue de una vez por todas y tú lo uses con mucha fuerza, que tú lo hagas un hombre trabajador, responsable, que tú le des una familia, una esposa, Señor, para que él se sienta totalmente completo, Señor. Así lo visualizamos. Señor, también estamos agradecidísimos, Señor, por ese torno, Señor, que se vendió, Señor, porque tú amas la familia Ramírez. Tú estás con ellos, Señor. No hay ninguna condición, porque tú quieres darnos todo tipo de bendición y sobre todo la salvación. Por último, Señor, pero tú sabes qué otro montón de situaciones ahí internas hay. Pero por último, Señor, queremos poner delante de ti a este sobrino Claudio, Señor, que ahorita está en una dificultad, Señor. Pero, Señor, de la misma forma, Señor, que tú libraste de la muerte a Quique, Señor, ahorita viajamos, Señor, visiblemente nos estamos imaginando cómo tu brazo está ya en ese instituto allá en Pava, Señor, y está extendiendo el brazo sobre este muchacho, Señor, para librarlo del pecado de muerte, Señor, para sacarlo de ahí, de esa unidad, Señor, donde él está, de esa UCI, Señor, para que él pueda respirar bien, para que él pueda empezarse a normalizar, Señor, y Señor, para que él sea un testimonio vivo, Señor, para que Gerardo le pueda contar a su familia la oración que tú nos has permitido conversar contigo, Señor, por este muchacho, porque tú nos pusiste dos testimonios de que tú nos estás escuchando, con el caso de Quique y con el caso de este torno y también con todas las peticiones que también la familia Ramírez y esta familia también presentan delante de ti en el trono de la gracia. Gracias, Señor, por la palabra de Colosenses que nos permitió ir a Mateo 6, que nos permitió ir a Isaías 53, Señor, y que nos permitió ir a Santiago capítulo 5, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, porque de la misma forma en que tú le revelas con profundidad al apóstol Pablo, tú en este último tiempo, Señor, estás poniendo una revelación casi que sobrenatural de la profundidad de la palabra como el apóstol Pablo está escribiendo. Usa, Señor, a Gerardo y a María Elena. Tú, Señor, vas a poner en ellos ese deseo, ese querer, ese hacer para estudiar la palabra y orar por la familia. Gracias, Señor, por este tiempo y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Te aruñó. Ah, no. Te aruñó. No. Que no me arrulle. ¿No? Se me subió, aquí está.